Hey, ¿qué tal? ¿Y cómo va todo? Yo soy Simón Hernández y estas son las Simon Tech Talks y hoy vamos a hablar con algo que seguramente ustedes usan todos los días de su vida. Y si no lo usan, pues los invito a usar una herramienta que seguramente ustedes han venido asociando y haciendo muchísimo más cercana a su vida, porque hoy en día en Colombia, ¿quién no ha pagado una empanada por Nequi? ¿Quién no ha pagado un servicio de transporte vía Nequi? O venga, pásame su Nequi y yo le pago. Ese Nequi ahora es como el Messenger de algunos años, como deme su Messenger, deme su PIN, y ahora es como deme su Nequi. Y por eso, pues hoy vamos a hablar con Andrés Vázquez, quien es el CEO de Nequi y también pues hace parte de ese equipo fundador de esta idea revolucionaria, pues que cambió un poco ese manejo del dinero y apoyó y digamos que apalancó un poco el tema de la digitalización bancaria en Colombia. Andrés, ¿qué más? ¿Qué ha oído? ¿Cómo va todo? Hola Simón, muchas gracias por invitarme a tu programa. Bueno, Andrés, contémosle un poquito a la gente qué es Nequi. Seguramente quienes estamos en Colombia hemos escuchado siempre de Nequi desde hace unos años. Ustedes pues fueron un poco pioneros en este tema de las billeteras digitales, pero hay gente que seguramente vive debajo de una piedra o seguramente no, pero sí en otro país y no saben qué es Nequi. Simón, Nequi es una vuelta eh, como a la tuerca de lo que es las soluciones y los bancos. Es una transformación para acercar herramientas que les permitan a las personas manejar más fácil la plata, eh, reducir, digamos, ese dolor de cabeza que es gestionar su plata, ahorrar, organizarse. eh, y eso es lo que pretendemos y pretendimos desde los inicios con X, es de una forma segura, respaldada, manejar plata de las personas lleva una responsabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos una transformación para que los bancos se acerquen, para que las herramientas y las soluciones financieras se acerquen mucho más a las personas, inspirados en una cosa que vos dijiste al principio, inspirados en las capacidades tecnológicas que teníamos en el momento, en Ujú. tener cada vez más en nuestras manos el celular todo el tiempo, en eso que nos acompaña todo el día, cómo llevamos la banca de unos modelos tradicionales de relación con una persona, una fila, una oficina, a un modelo súper autogestionado, autónomo y que se acomode, digamos, a la forma como las personas usamos este dispositivo. Es una transformación de eso, es como lo que hace el WhatsApp a la telefonía de larga distancia o a ese tipo de Ujú. cosas, que es más o menos lo mismo, pero empaquetado de una forma distinta. Vea, hay una cosa que a mí me parece maravillosa de Nequi y es, mi mamá siempre ha sido más bien lejana a la tecnología, pero yo me acuerdo hace muchos años que yo le acompañaba al banco y entonces sacaba uno el dinero con el talonario y toda la cosa y ya después fue sin el talonario, sino que con la tarjeta. Y resulta que en medio de la pandemia, cuando no nos podíamos ver tanto, de un momento a otro, ella solita, no fue como la típica de, venga, amigo, ayúdeme, ¿cómo funciona esto? Cuando de un momento a otra vez ella, no, es que tengo Nequi, y entonces mándeme por Nequi, y entonces yo le pago por Nequi, y ella solita como que lo fue aprendiendo a usar. Y ese ejemplo va porque me parece muy bonito, porque siento que la plataforma, de cierta manera, ese desarrollo que ustedes le han venido dando, que obviamente ha tenido una evolución, es tan intuitiva y tan fácil de usar que eso hace parte del éxito de que personas de todas las edades, incluso personas mayores, digamos como el ejemplo que doy, se apropien de la plataforma y haya sido, digamos, como tan sencillo y además como que haya permeado de esa manera la sociedad, ¿no? Súper clave lo que mencionas y es precisamente hacia donde iba mi explicación inicial, es que esto eh, era cuestión de acercar. Y te voy a poner un par de ejemplos. Uno, el hecho de que él sea el número telefónico, el número de la cuenta, y que los contactos se manejen como se manejan los contactos para conversar y para comunicarnos, es un cambio radical en la forma. Antes tenías que tener qué tipo de cuenta es, cuál es el número, un número largo que nadie se sabía, que tenía que sacar la tarjeta y mirarlo para dárselo. Ahora una persona no tiene que decir muchas cosas y eso inspira eh, tranquilidad, confianza y facilidad de uso. Si uno le quita ese tipo de fricciones que tenían, se va pareciendo mucho más el efectivo. Nadie le
le preguntas una referencia para poder recibir un billete o Ajá. un número o una conversación, simplemente es un gesto y ya. Y eso es lo que volvimos un poco las transacciones financieras que antes eran más complicadas, preinscribir cuentas, topes, ese tipo de cosas se borran y se simplifican, se ponen mucho más al alcance de cómo se mueve la tecnología y de cuál es la experiencia que ya ha venido incorporando pues Google desde las aplicaciones que desarrolla para los teléfonos y demás, y acomodarnos a eso para que la mover la plata sea igual de fácil. En este tema de la bancarización, pues claro, usted ya tiene su cuenta a través de Nequi, pero no solo es el tema de poder mover dinero de un lado a otro, sino la usabilidad que también tiene la plataforma. Y me quiero ir a dos cosas puntuales que me parecen maravillosas dentro de Nequi, y son las tarjetas o esas e-cards, si se quiere llamar de una manera quizá un poco Sí. más técnica. Y es que para usted usar Netflix, para usar Uber, para usar Spotify, y estoy dando ejemplos que uso yo, no pongo la tarjeta de crédito, porque yo lo que hago es como, si me lo cobran a la tarjeta de crédito, pues eso me va a generar intereses. Lo que hago yo es que me organizo, mando un dinero y yo sé que tengo ese budget pues para el mes y simplemente de ahí me van haciendo un cobro. Eso nos va a llevar a una pregunta más adelante que tiene que ver con inteligencia artificial, que me parece muy interesante. Y lo otro es una integración que ustedes han hecho, que por el momento solo lo he visto con Android, que es el tema de poder pagar con el Google Pay. Contémosle un poquito a la gente cómo ha sido también como ese desarrollo de la e-card, porque esa es como también una de las ventajas que tiene X y que sorprendentemente, a pesar de que yo lo conozco y a pesar de que yo he compartido, a mucha gente hoy en día, cuando les digo como, usted debería hacer eso, dicen como, eso existe. Y pues sí, eso existe dentro de la plataforma de Nequi. Súper, súper bacano que lo hayas visto así y lo estás expresando de una forma como lo diseñamos y probablemente no lo había oído descrito desde un usuario de esa forma. Me parece una nota que lo menciones así. Uno, nosotros que empezamos a detectar que el acceso a los servicios de suscripción estaba limitado a las personas que tenían acceso a crédito. Porque a pesar de que las tarjetas de débito se puedan utilizar, no se han posicionado, no tenían la seguridad suficiente para poder conectar a las personas con lo que había pasado con el comercio electrónico, con las suscripciones, con los Spotify, con los Netflix, con ese tipo de servicios. Entonces, cuando lanzamos la tarjeta, entendimos que, y siempre lo hacemos hablando mucho con los usuarios, que había temores. Uno, yo pongo mi tarjeta en un sistema todavía que no tengo, pues en un mundo de comercio electrónico que no le tengo suficiente confianza y tengo que poner una tarjeta y pongo todo mi cupo de crédito disponible ahí y yo estoy inseguro y cuánto me irán a cobrar y si me suben la tarifa, entonces, ¿qué pasa? Yo ni me doy cuenta. Entonces, poder entender esa necesidad, esos temores de las personas, nos llevó a diseñar ese producto, que es una tarjeta que funciona con precargas o inclusive como una tarjeta de débito amarrada al saldo completo cuando uno tiene problemas. Pero eso nos habilitó la posibilidad de que las personas creen esa tarjeta, inmediatamente tengan un número e inmediatamente se puedan ir a comprar algo en internet o suscribirse. Eso le abrió la posibilidad de acceso a muchas personas a comercio electrónico, sobre todo internacionales, que no tenían otros medios de pago aquí distintos. Eso fue súper ganador. Hoy tenemos un número importantísimo de nuestros clientes que están haciendo uso. Después le habilitamos la posibilidad porque veíamos que a veces se nos olvidaba recargarla. Y entonces, si yo soy más olvidadizo, la pego a la cuenta, al saldo total de la cuenta. E incluso hoy puedo desembolsar un crédito. Si necesitas una compra financiada, desembolso un crédito a mi cuenta y la utilizo para comprar. Entonces, en últimas, se volvió una tarjeta que es como un vehículo para conectarse con el mundo de los pagos para hacerlo. Se le puede pedir una tarjeta física, tú puedes opcionalmente pedir una tarjeta física o solo con la digital la puedes amarrar, que era la pregunta, Simón, para la que venías, la puedes amarrar a Google Pay, Google Pay. que ya te permite hacer pagos físicos y digitales con la tarjeta, eso se llama tokenizada, como guardada en el sistema operativo de los pagos de Google. Y próximamente, también en iOS, que hemos tenido ahí, pues, y que también la vamos a poner disponible en iOS, que es un desarrollito que tenemos que hacer con Apple, pero está programado. Bueno, ¿se me demora o ya está casi? Estamos haciendo unos proyecticos con tarjetas que nos tienen eso, como terminar unas cositas para poder activarlo, pero está muy en la carpeta lo que vamos a Oh. hacer próximamente. Andrés, en ese mismo eje, podríamos decir de cierta forma que Nequi es una
solución, pero además de eso también es una app o una super app financiera, si se quiere decir, porque contémosle un poquito a la gente qué es todo lo que se puede hacer ahí, porque yo puedo pagar seguridad social, puedo pagar el DirecTV, puedo pagar transporte, bueno, hay un montón de cosas ahí asociadas, incluso gente que puede pagar hasta que Leonisa, bueno, Tigo, claro. Eh, Contémosle un poco a la gente cómo surgen esas alianzas y esos links y hasta dónde, digamos, puede llegar y qué es lo que tienen también hemos planeado en este tema de soluciones desde la... Simón, nosotros encontramos que como hemos empezado a construir una relación como de confianza con los usuarios, como los usuarios, 7 millones de personas entran diariamente a la aplicación y tenemos un tráfico de personas, empezamos a ver que si nosotros les facilitábamos otro tipo de servicios dentro de esta plataforma, que ya tienen confianza, que la entran, que la saben usar, les podíamos facilitar muchas cosas que si bien están relacionadas con la plata, pero que están más relacionadas con la vida y la cotidianidad de ellos. Entonces, empezamos a incorporar servicios, por ejemplo, recargar la tarjeta, en mi caso de Medellín, del transporte masivo, la tarjeta de Cívica, para montarse en el metro de Medellín y no tener que ir a una taquilla, hacer una fila, sino que inmediatamente, e inclusive pasarle el saldo desde el celular hacia la tarjeta para yo montarme derecho después de tajar. Lo mismo con Más Bogotá y Transmilenio en Bogotá. Y ese tipo de servicios empezamos a incorporarlos y le facilitó mucho la vida. Después empezamos a encontrar otro tipo de servicios, obviamente los servicios públicos, pagar las facturas, eso está pues digamos como dentro de la oferta, pero fuimos inclusive más allá y encontramos que podíamos ofrecerle una, tanto a los negocios como a las personas, una oportunidad de acercarlos mucho más. Es muy difícil para las compañías y las marcas necesariamente llevar a sus almacenes en Internet. Entonces pusimos como un centro comercial que está generando beneficios. Entonces nosotros le llevamos tráfico a, digamos, a las posibilidades de escoger, tú lo mencionaste, Leonisa y otro tipo de servicios, la posibilidad de llegar allá a ese sitio, pagar con el medio de pago, Ajá. e inclusive como eso le sale más barato para a las tiendas, devolverle a través de descuentos a las personas. Con cashback en la plataforma, tú pagas unos calzoncillos en Leo y te devuelven un 5 un 3% dependiendo de los convenios que tengamos en efectivo en tu cuenta para hacer de nuevo. Entonces, ese tipo de cosas ya las empezamos a agregar, apalancándonos de nuevo en la confianza y en el tráfico que tenemos y en las alianzas de negocios que tenemos con medios de pago Nequi. Palabra que está de moda hace 2 años, a pesar de que esto existe hace mucho, inteligencia artificial. Y es interesante cómo la inteligencia artificial nos hace la vida un poco más fácil. Y a veces cuando uno está muy embolatado trabajando, se le olvida pagar cosas. Entonces uno va anclando cosas que va pagando en automático, como yo ya había dicho, Spotify, Netflix o lo que sea. Y hubo algo que me llamó la atención y por eso a mí, yo dije como, está muy chévere tomar esta charla con Andrés, porque cuando me dijeron, oiga, es que hay un desarrollo de inteligencia artificial no en Netflix, en Nequi, yo dije, casualmente hace 2 días me había llegado como una notificación, como un pop-up, que decía como, en 5 días vas a tener que pagar Spotify. Recuerda tener saldo en tu cuenta para que No no, se te no rechaza. tengas lío con eso. Y yo como, ok, y yo, ahí está, es un caso de inteligencia artificial. Contémosle un poquito a la gente de esos desarrollos que ustedes han hecho de inteligencia artificial, que este es uno que es súper fácil de explicar, aplicable y es súper útil, pero sé que no es el único desarrollo con inteligencia artificial que hay dentro de la plataforma. Listo, Simón. Voy a empezar por una separación, una clarificación y una claridad. Cuando hablamos ahorita de inteligencia artificial, todos creemos que es ChatGPT. Sí, ok. Y esa es una parte de la inteligencia artificial que también te voy a comentar cosas que estamos haciendo con eso. Pero la inteligencia artificial viene desde modelos poquito más duros, distintos a los que ha desarrollado la inteligencia artificial generativa, que se llama la del mundo de ChatGPT y ese tipo de cosas, sí, que es la inteligencia artificial basada sobre todo en temas de machine learning. Entonces, ¿qué es lo que nosotros venimos haciendo? Y entendimos que como tenemos 24 millones de clientes, tenemos 50 millones de transacciones en un día o en promedio 35 millones de transacciones en un día, esa información la debíamos poner al servicio de facilitarle la vida a las personas, sobre todo en dos cosas. Una,
empezarle a mostrar posibilidades de utilizar mejor su plata, caso alerta que le pusiste. Entonces, empezamos a entender cada cuánto pagas, cómo pagas. Entonces, hacerte ofertas a ti relacionadas con tu comportamiento que te faciliten mejor la vida entonces no queremos que te corten el Spotify y que pierdas tus listas y te toque volver a afiliar el medio de pago, que es lo que pasa cuando uno no paga estas suscripciones, sino que te anticipamos para que no, para que eso no, porque vimos que en tu comportamiento regularmente lo estás pagando y que tu práctica es pasarle plata a la tarjeta y hacer el pago. Esa es una línea. Y la otra y más importante es que al utilizar permanentemente, sobre todo los pequeños negocios, las personas que no tenían inclusión financiera profunda y que no habían accedido a crédito en el pasado, a través de modelos que empiezan a entender mucho más a las personas, basados en modelos analíticos y de inteligencia artificial de Machine Learning, empezar a anticipar cuánto les podíamos prestar y si les podíamos prestar plata. Y es como hemos venido desarrollando la capacidad de habilitarle a muchas personas más la opción de tener un crédito para sus propósitos, sus sueños, su desarrollo de su negocio independiente, para surtir, para todo lo que este tipo de personas necesitan y que no habían tenido acceso, que tenían que recurrir probablemente a un prestamista de la cuadra, gota a gota, que abusaba un Ojo. poco de eso. Entonces, esos dos frentes han sido como nuestro foco en mejorar y facilitar la vida de las personas, pero por otro lado surge pues en años atrás el tema de inteligencia artificial generativa y estamos utilizándola también para seguir fortaleciendo nuestras capacidades. Por ejemplo, el servicio al cliente, el tema de empezar a anticipar y volverse un asesor financiero digital a través de herramientas más conversacionales de chat y ese tipo de cosas, utilizando la inteligencia artificial también. Y también utilizamos mucho la inteligencia artificial para automatización de procesos internos. Nequi es una plataforma que no te cobra por retiros, por transferir plata, no tiene cuotas de manejo. Entonces, es muy importante para nosotros optimizar nuestros procesos hacia adentro también, y la inteligencia artificial también la estamos utilizando para optimizar mucho mejor nuestros procesos, hacerlos más eficientes y poder mantener de muy bajo costo para las personas nuestra plataforma. Andrés, la pregunta más dura para el final. Y aclaro con esto. eh, y a mí me parece que cada cual cuenta la historia dependiendo de cómo le ha ido. Sí, claro. A mí no me ha ido mal, por fortuna, con Neki, pero de vez en cuando uno escucha o ve casos en redes sociales que tienen que ver con fraude o que tienen que ver con un tema de ciberseguridad específicamente, porque realmente a veces hay huecos y siempre los delincuentes están buscando la caída o el hueco para estafar. Esto no es nuevo y esto pasa en cualquier entidad financiera de todo el mundo, valga la pena la aclaración. Sí. En medida de esto, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cómo es este desarrollo? Y porque, claro, mucha inteligencia artificial nos soluciona la vida y eso está buenísimo, pero Ujú. ¿cómo es ese departamento de IT, ese departamento de ciberseguridad que dice como, oiga, aquí puede haber un fallo, aquí puede ocurrir esto? ¿Cómo detectan ustedes y más bien cómo protegen esas cuentas para que no ocurran estos casos de fraude que a veces ocurren, que no es un diario vivir, pero que cuando ocurren, hombre, Son muy duros. hacen bastante ruido, ¿no? Sí, voy a tratar de hacerte la respuesta corta y es, hay tres frentes de trabajo muy importantes. Y Nequi arrancó súper bien en el primero y es la autenticación. Nequi fue la primera herramienta en Colombia que juntó tres mecanismos de autenticación para las personas, que siempre en todas las transacciones tienen que haber dos mínimo. Y es el reconocimiento facial, que es biometría de reconocimiento facial, para poder asegurarnos que las personas son las que dicen ser. Segundo, una clave que se utilizaba de toda la vida, una clave que tú le defines, que la puedes juntar con la clave del teléfono y que te permite acceder. Y lo otro es el dispositivo. Cuando tú abres una cuenta o vas a utilizar la cuenta, hay un momento donde validamos que ese número lo tengas tú y que sea amarrado al teléfono que puedes utilizar. Entonces tenemos tres factores de autenticación. Tradicionalmente los bancos tenían dos, la tarjeta más la clave, y eso ha venido evolucionando y fuimos la primera. Entonces nosotros tenemos, y te puedo decir, bastante certeza de que a ti no te roban la plata que tienes en Nequi. Que alguien acceda porque tiene tres factores de seguridad. Puede pasar, ha pasado. eh, eh, Segundo, entonces, lo primero es asegurar eso.
Segundo es, nosotros también, y ahí me apoyo también en los ejercicios de inteligencia artificial, empezamos a entender los patrones de comportamiento de las personas y tenemos de los mejores índices de la industria frente a fraude, por ejemplo, con tarjeta, porque monitoreamos comportamientos de las personas frente a sus pagos y miramos patrones atípicos y en algunos casos decimos, esta transacción no es la que hace, no es una transacción que debería estar haciendo Simón, porque con la inteligencia artificial que tenemos también y modelos, y bloqueamos esas transacciones, te mandamos un mensaje, si sí la estás haciendo, retroalimentamos el sistema y la puedes hacer. Entonces, eso desde la perspectiva transaccional, también tenemos un monitoreo transaccional para tratar de evitar, digamos, el fraude. Pasa muy poquito, tenemos unos indicadores muy buenos de industria. Sin embargo, como te decía Simón, tenemos 24 millones de clientes. Casi la mitad de Colombia tiene Nequi. Nequi. Entonces, obviamente, uno oye historias. Si la mitad de la Colombia tiene la aplicación, pues es distinto así muy poquitas personas tienen y tienen un nivel de fraude. Entonces, sí se oyen historias. Y el otro tema importante y aprovecho este mensaje es que uno puede dar muchas herramientas de seguridad, pero si nosotros entregamos nuestra información y entregamos las llaves de la caja fuerte o del cajón donde tengo la plata, pues obviamente estoy. Entonces, hay bastante aprovechamiento por parte de los delincuentes de hacerse pasar por las entidades, pedirle datos personales, entregar información, que con esa información después vulneran la seguridad de las personas. Entregaste las llaves y pretendías que no entraran a tu casa. Tenemos que ser súper cuidadosos. Hay recomendaciones. Nequi nunca pide datos personales a través del teléfono, no le pide que le manden una clave una vez, no, solamente dígame la clave dinámica que la vamos a utilizar. Esas claves son para ingresar directamente en la aplicación, en los medios de pago. Ese tipo de cosas que son a través de la educación que las vamos. Entonces, el componente educativo, estamos súper comprometidos, tenemos personajes en las redes sociales nuestras contando sobre los temas de seguridad y cómo no caer, pero es un tema que hay que seguir trabajando. Entonces, esos tres factores, uno, el monitoreo transaccional atrás, los sistemas de autenticación y la educación. Pues Andrés, una charla muy completa. Quisiera yo quedarme más tiempo, pero Yo luego, también. luego será para que nos tomemos un café y podamos hablar seguramente más del tema. Pero bueno, demos un barrido por todo lo que es Nequi. Y pues nada, le agradezco por su disposición, por su tiempo. Y bueno, yo digamos que más allá de que esté hablando con usted, de verdad que sí valoro mucho lo que se puede hacer con la aplicación y soy como súper usuario de Nequi. Entonces, chévere poder hablar con usted un poco acerca del Gracias, desarrollo que Simón, han y tenido qué con bueno eso. poder hablar con tu público.